El Manchester City no logró encontrar un delantero en verano, así que Pep Guardiola ha tenido que innovar esta temporada sin delantero. Hoy con Marcos Reina vamos a analizar las estrategias del técnico catalán. Pep Guardiola no encontró delantero, querían a Harry Kane. No lo encontró. Daniel Levy le dijo que se peinara. Estaban escondidos. Estaban escondidos. Luego Cristiano, parecía que Cristiano iba a llegar. Que tampoco sé si habría sido, ese es para otro debate. Tampoco tengo claro que habría sido el delantero que necesitaba. Se escondió al final. Estaba en Manchester también. Claro. Llegó hasta ahí, pero se escondió. Cristiano, ¿estás en Manchester? Sí, estoy en Manchester. Bueno, pues no te veo, ¿no? Si es que estoy en otro club, ¿eh? No, pues mira, pues Bruno Fernández se lo llevó para... Bruno Fernández, agente, Bruno Fernández se lo llevó. Total, que el Manchester City no tiene delantero, bueno, tiene a Gabriel Jesús. Sí, que ya no lo usa delantero. Que ya no lo usa delantero. De manera, durante los partidos un ratito, pero no suele ser. Esporádica. De forma esporádica, pero lo cierto es que no tiene un 9 como tal. Así que hoy vamos a analizar con Marcos pues cuáles han sido las estrategias que ha utilizado Pep Guardiola para solventar esta carencia en su plantilla. Sí, quizá el delantero o el jugador más delantero que tienen es ahora Ferran Torres, que lo tienen lesionado, que con España también está jugando como 9, pero desde la lesión de Ferran lo que ha venido haciendo es jugar con jugadores como Foden, que es el que más está siendo ahora falso 9, Sterling también ha sido de vez en cuando, a veces Grealish ha aparecido por ahí, pero principalmente últimamente ha sido Foden el jugador que hace de falso 9, y lo interesante es ver qué mecanismos utilizan para atacar y de qué manera hacen daño sin tener una referencia clara. Pero claro, algo que puede pasar con equipos que jueguen con falso 9 es que el hecho de que el falso 9 salga de zona, si tú no lo vas compensando con otro tipo de movimientos que vayan, o de jugadores que vayan ocupando esa posición, o que vayan al espacio, o que ocupen el área, te puede pasar que, bueno, que pobles mucho el centro del campo, pero que luego cuando llegues tienes que centrar y, ups, ¿quién hay? Nadie. Como los delanteros que buscaba Guardiola, pues en el área no hay nadie. En cambio, Guardiola sí que tiene mecanismos y estrategias interesantes que ahora las vamos a ir viendo. Muy bien, pues si quieres, a menos que tengas alguna explicación previa más, podemos comenzar a ver estas magníficas pantallazos que has preparado. Sí. Lleno de rayitas, de luz y de color, y de rayitas y palabras y cuadrados, como te gusta a ti. Sí, pero bueno, que tiene su gracia y tiene su explicación en cada momento. Antes de nada, decir que quizá hay dos cosas a tener en cuenta, que son las dos bases, más allá de lo que es el modelo de juego de por sí. Algo que el año pasado, jugando con falso 9, yo echaba en falta, era que había menos movimientos al espacio de lo que a mí me gustaría. Era un equipo más previsible, que iba mucho al pie, que venían todos a pedirla, y había pocos que iban al espacio. Entonces, como línea defensiva es mucho más fácil defenderte algo así, porque pues, si sabes que no te van a romper, pues tú vas por detrás, le presionas y le acabas recuperando, o le pones en dificultades. En cambio, si hay movimientos a veces complementarios, movimientos en donde quizá el falso 9 aparece, le sigue el central y hay otro que está cortando a la espalda, es algo que hace mucho el Chelsea de Tuchel, que lo hemos comentado alguna vez. Esto no pasaba tanto el año pasado, y este año sí que está habiendo más movimientos, más opciones al espacio, eso por un lado, y por el otro veremos situaciones de llegadas a líneas de fondo y veremos cómo llegan a esa línea de fondo. Y luego, claro, perdón, una cosa, bueno, una cosa que hacías, un jugador que hacía siempre eso era Sergio Agüero, que siempre tenía tendencia a romper el espacio, y luego también alargas al rival, ¿no? Porque muchas veces le obligas a hundirse, y si no se la acabas echando al espacio, sí que al menos has generado un poco más de espacio en el centro para que puedan recibir los demás. Para que ¿en qué espacio? ¿Qué espacio generamos? ¿Te acuerdas? ¿Lo hemos comentado alguna vez o no? Los cuadrados. Claro. Aquí con cuadrados, de hecho lo vamos a ver, si vemos la primera animación, venga. Os he dividido lo que sería el campo en espacios de juego, que lo hemos comentado en algún vídeo ya, en donde veremos que está la zona de inicio, que es donde están los centrales en la imagen, que es una zona en la que sueles tener superioridad numérica, en la que sueles circular, en la que si no puedes progresar, puedes volver al inicio para reconstruir la jugada. Vemos a Rodri que está en la base en este caso hay un jugador, la base es la zona que queda por detrás de la doble punta y por delante de la línea de medios. Por detrás vemos los cuadrados es el espacio que queda entre líneas, lo clásico que es entre la línea de medios y la línea defensiva, y que aquí está muy claro cómo están los tres jugadores que están colocados en los cuadrados, tanto De Bruyne como Foden como Bernardo, que además están colocados en el centro de los cuadrados, que es el mejor lugar para posicionarte, porque es un lugar en donde es difícil marcarte, ¿no? Porque si los mediocentros rivales
te siguen hacia adentro, va a haber mucho más espacio en la base para Rodri. Si el central decide saltar a ese espacio, pues quizá Foden puede atacar la espalda del central que está saliendo de zona. Si el lateral le da por seguirle adentro, pues queda mucho más espacio para el extremo. Entonces son lugares que hay que tenerlo en cuenta. Y luego la amplitud, que en este caso pues la está ocupando Grealish, la está ocupando Gabriel Jesús. También está por ahí Kyle Walker, que luego pues tampoco era el que lo ocupaba constantemente. Walker igual aparece para desdoblar por fuera, pero no es el que suele estar constantemente. Eso pues, en este partido pues ya era Gabriel Jesús. Esto a nivel de repartición de espacios. Muy bien, muy interesante. Muy interesante. Okay. Pues pasamos a la siguiente. Dentro de lo que son esos espacios, lo importante es irlos ocupando y ver con quién los ocupas. Pero no tiene por qué ser un rol que sea de un solo jugador. O sea, puede ser como en el caso que estamos viendo en la siguiente pantalla, en donde Foden, que era el 9, se venía a zona de interior, se venía a los cuadrados, en donde Gabriel Jesús, que partía de extremo, se metía dentro como 9, y en donde Bernardo, que era el interior, se iba de extremo. En este caso son 3 jugadores que pueden jugar en cualquiera de estas posiciones. Bernardo ha jugado de extremo, ha jugado de interior, Foden ha jugado de interior, ha jugado de 9, Gabriel Jesús ha jugado de extremo, ha jugado de 9, por lo cual van a estar ocupando esos espacios jugadores que tienen capacidad para jugar en esos espacios. Sería absurdo, quizá, utilizar a un jugador que no tiene esa habilidad, pues no sé, pongamos la tontería de Walker, meterlo adentro en el lugar de Foden a recibir esos balones de espaldas, pues le va a costar más. Una pregunta, estos movimientos, Gabriel Jesús de fuera adentro, Bernardo Silva de dentro a fuera, Foden retrasando, estos movimientos de alguna forma salen de forma natural en los jugadores, que perciben que un jugador se ha movido, que hay un espacio libre y lo ocupan, o están entrenados con antelación. Es decir, hey, cuando este hace este movimiento, tú te vas aquí, el otro se va allá. Como yo lo hago, porque al final pues cada quien lo puede hacer de su manera, yo como lo hago no es diciendo que tiene que haber este tipo de movimientos obligatorios, sino que ellos saben, por un lado, qué espacios hay que ocupar, y a partir de aquí ellos se tienen que mirar entre sí. Por lo tanto, si por ejemplo por la jugada había cortado Gabriel Jesús hacia adentro en una jugada anterior, pongamos un ejemplo, Bernardo lo identifica y dice, espérate que me quedo abierto, y cuando Gabriel Jesús va a tirar hacia afuera, le dice Bernardo, espera, quédate que me quedo yo aquí, y ya la jugada quedaba así. Quizá Foden ve que está Gabriel Jesús en su lugar y dice, espérate que me voy yo a ahora me quedo yo por dentro. Al final es ocupar espacios, leer, verse entre sí, y no obligatoriamente que cuando esté aquí no sé qué, porque al final tampoco van a estar pendientes de si a mí me toca hacer esto porque le toca al otro, sino que es identificar espacios y decir, a ver, no podemos estar dos en el mismo lugar, por lo cual si yo Foden, veo que Gabriel Jesús está en mi zona, pues o lo voy a mandar a otro lado o voy a ser yo el que me mueva a otro lado, y así no nos estamos pisando. Vale. Pasamos a la siguiente. Ok, estrategias. Ellos, como no tienen un 9 grande, lo que acaban haciendo es tratar de sacar centros casi siempre desde línea de fondo, porque es una situación en la que no van a tener que estar peleándose con los centrales. Entonces tratan de llegar a esas zonas y suelen acumular con mucha gente, lo cual también hace más difícil de defender el área para los rivales, porque si te empiezan a entrar con mucha gente, a ver quién marca a quién, y no suele estar no es tan fácil de referenciar. Vemos en esta imagen a Grealish bien abierto, Bernardo como interior izquierdo, haciendo una doblada. La doblada le llamamos a este movimiento que es buscando línea de fondo, que no es por detrás, sino que es por delante el corte. Pero la doblada en realidad son los dos, ¿no? Sí. La doblada también es cuando haces el clásico por fuera, ¿no? También es verdad que en el fútbol, siempre digo esto de aquí, que cada quien tiene sus conceptos en su cabeza y se entiende de su manera. O sea, no es que las cosas se digan como yo estoy diciendo que se tienen que decir, es como yo me entiendo. Entonces cuando yo me explico a mí mismo o explico a mis jugadores, una doblada es este movimiento, y cuando le digo al lateral que haga el que tú decías, yo le llamo a desdoblar. Entonces, desdóblate por fuera. Vale. Bueno, yo me entiendo así. Repito que nadie tiene la verdad absoluta de los conceptos. Un poco el mismo concepto, doblando. Exacto. Por fuera o por dentro. O por dentro o por fuera. Vale. Tal cual es así. Vale. A partir de aquí, Bernardo llegando a línea de fondo, y cómo llega Foden, De Bruyne y Gabriel Jesús ocupando área. Veremos que hay veces que llegan incluso con más gente. Y también dejo por detrás la importancia de las vigilancias. En México le llaman marca en ataque, que es la... No está mal tirado. Sí, no está mal. En realidad es vigilancia ofensiva aquí. Exacto, es la vigilancia ofensiva. En México le llamarían marca en ataque, que al final es que mientras tú atacas, los jugadores que no participan de ese ataque están defendiendo, están ya marcando al posible receptor. La pérdida. Exacto, en el momento en el que si nuestra jugada no sale bien y la recuperan, si en esta situación vemos a Walker y a Rodri, si no fueran
a marcar a esos dos jugadores si no estuvieran cerca, en el momento de la pérdida, si los encuentran, esos dos jugadores se van a poder girar y van a arrancar y van a iniciar una contra. La contra siempre se inicia con un jugador que puede girarse y que puede arrancar a conducir. Porque si ese jugador puede girar y puede arrancarse a conducir, lo que va a pasar es que Rodri ya no va a saltar, porque si saltan lo pueden limpiar, se lo pueden regatear y de ahí se monta la contra, y probablemente lo que va a acabar haciendo es empezar a recular, empezar a correr para atrás, y por tanto ya tienen la contra montada y tu equipo acaba reculando. Que esta es un poco una especialidad, perdona, del Manchester City de Guardiola, lo de la línea de fondo. O sea, es una jugada que yo veo muy repetida en el Manchester City desde que llegó, el hecho de ganar siempre línea de fondo y lo que dices tú, no poner el clásico centro alto, sino poner el pase raso atrás siempre al punto de penalti. Claro, pero es que también porque ha tenido este perfil de jugadores, porque antes los 9 eran Agüero, Gabriel Jesús, si no, que sigue estando. O sea, nunca han tenido un delantero grande. Que al final Guardiola pues necesita jugadores de buena técnica, ¿no? Entonces un delantero grande tiene que ser bueno, pero claro, si era pues Cristiano, pues lo podría hacer. Si era Harry Kane, que era lo que más querían teóricamente, lo pueden hacer. Pero pues ha tenido generalmente delanteros pequeños, ahora ya directamente ni delantero, por lo cual trata de adaptarse al perfil de delantero que tiene. Y entonces, pues ese tipo de centros generalmente trata de llegar a líneas de fondo o llegar a los cajones, a estas zonas laterales, pero si puede llegar a línea de fondo, mejor. Vamos a la siguiente, que es simplemente el hecho de ver cómo acumulan a mucha gente. O sea, están llegando con muchos jugadores al área y por detrás siempre las vigilancias, estar bien ocupado. Incluso saliendo a la siguiente, pues tampoco hay mucho que hablar, vemos otra acción en el partido contra el Brighton, aquí no los he numerado, pero de nuevo vemos a mucha gente en el área, vemos hasta 4 jugadores más el que está llegando, más el que está centrando, por lo cual es mucha gente en el área, siempre el rebote en la zona del rechace, siempre bien ocupada para hacer esas vigilancias y, de nuevo, centros por bajo o centros con el pase atrás a línea de fondo, difícil de defender que haya tanta gente, por muy grandes que sean, este es mío, este es tuyo, quizá acaba viendo alguno que queda libre y de ahí, pues vamos a ver, de hecho está ahí Bernardo, le estaba viniendo ese jugador a defender, por detrás que era Foden el que llega en la frontal, puede ser. O sea, imagínate que si se te acumulan a mucha gente es difícil de defender y es algo que suele hacer para compensar el físico, ¿no? Que es un poco parecido a la imagen anterior, 5 dentro del área, más frontal, más otro jugador que está cerrando, apareciendo por la banda contraria a la de balón. Exacto, correcto. Más Cancelo cerrando, o sea que siempre está muy bien trabajado el hecho de cómo llegamos a sacar ese centro, desde dónde, con quiénes vamos a hacerlo, de qué manera vamos a llegar a conquistar esas zonas y con cuántos y cómo vamos a llegar a rematar. Vemos en la siguiente acción, esta es una situación de cambio de orientación, o sea, el City jugando en el lado izquierdo, acumulando pases y rápido, pam, adentro, de dentro, al lado contrario, por lo tanto, importante ocupar esos espacios, porque algo que sucede cuando no ocupas bien los espacios es que tu jugada igual empieza en izquierda, de ahí la metemos adentro, la queremos jugar al lado contrario y no hay nadie. Entonces, si no hay nadie ahí, si estás ocupando menos espacios, atacarás peor, y si atacas peor, pues no va a pasar algo como esto, donde aquí sí que aparece Walker para, si puede, de un contacto, sacar centro por bajo, que es como acaba esta acción, y no acaba en gol, pues porque la acaba sacando la defensa, pero situación de peligro, claro. Ahora, fíjate aquí también, claro, el Manchester City llega con muchos, pero también fíjate que el Palace está con 8. Está con 50.000. Está con 8 futbolistas de campo más portero. Claro que dices, bueno, yo es que estoy metiendo 5 ya, pero es que ellos están con 8 dentro del área. Claro. Es que fíjate aquí, a mí esto me resultan en las situaciones que me parece que para un entrenador es más difícil de trabajar. Porque aquí, claro, sí, tú estás llegando con 5 más sus 8. Estás hablando de que hay 13 jugadores en el área, más portero. Claro. Lo cual te elimina prácticamente la posibilidad de jugar un balón alto, que pues antes sería la forma más sencilla de llegar, ¿no? Claro, aquí que este balón, vemos que le está pidiendo Foden, pero la posibilidad de que este balón le llegue de Walker a Foden me parece minúscula. Sí, pero bueno, al final es un pase que en un momento dado puede ser a la espalda de esa línea defensiva. Hay veces que el propio pase fuerte, raso por abajo, te puede costar, o igual puede hacer que el despeje sea malo y al tener a mucha gente en el área, el rebote le puede caer a un jugador tuyo. Entonces, bueno, son situaciones en donde vas a generar peligro. También es verdad que el Crystal Palace o muchos equipos, en general el City, mediante los pares hunde al rival y el rival está tan cerca de su área que acumula gente ya de por sí, por lo cual pues puede pasar la imagen que estamos viendo, que ya están acumulando muchos jugadores, pero como tiene mucha gente en el área el City,
también es peligro. En este caso, pues le salió bien al Crystal Palace, que acabó llevándose el partido. Vamos a por el siguiente, lo que hablábamos antes de desdoblar o de doblar por fuera, ¿no? Vemos la acción aquí de Walker con Gabriel Jesús buscando la línea de fondo. Al final es cuando te desdobla, buscar ese pase ya buscando esa línea de fondo, en donde como tu compañero ya viene en carrera, pues ya va a llegar encarrerado para sacar ese centro a un contacto. De nuevo, como va a llegar a la línea de fondo, la línea defensiva va a correr para atrás, van a acumular a muchos jugadores y de ahí pues vamos a ver si podemos sacar ese remate. Otra manera en la que cómo llegan, desdoblando a línea de fondo por detrás. Otra situación que también es muy común es el hecho de que como Cancelo suele ser el jugador que está cerrando y anticipando pérdida, hay veces que, con el caso de Grealish, acaba acumulando tanta gente, no solo porque los hunden, sino porque vienen las ayudas, que acaban liberando a Cancelo, claro, y de ahí pues acaba jugando atrás para que saque un tiro, para que saque un centro. Esos centros que acaba sacando, que lo analizamos alguna vez, suelen ser centros buscando la espalda del segundo central o del lateral del lado contrario, porque van a tener que defender corriendo para atrás, no pueden verlos, por lo tanto les atacan el lado ciego y de ahí pueden sacar un remate o un recentro. Entonces, bueno, al final son todas estrategias de ataque que en el City están muy trabajadas. Claro, es que en el tema de Grealish, que es un jugador al que le gusta mucho pues, tener el balón y demás, claro, aquí para el equipo que defiende tienes esa duda de decir, bueno, le puedo dejar emparejado con uno, pero las posibilidades de que le supere en individual son muchas, así que si voy a la ayuda, efectivamente, como bien dices, estoy liberando normalmente al lateral de ese lado, con lo cual muchas veces para el equipo defensor tiene que elegir entre, hey, ¿qué hago? ¿Voy a ponerle 2 a Grealish o libero un futbolista de menor calidad que estamos hablando del Manchester City, de Cancelo, que es un jugadorazo? Pero claro, que muchas veces también para el equipo defensivo pues es una decisión de en qué quiero arriesgar. Sí, y es algo que ya lo tienen bastante, si no trabajado de por sí, hablado entre Grealish y Cancelo, porque es una relación bastante habitual a la que Grealish hunde. Si no puede hacer la jugada él o hacer alguna pared o lo que sea, sabe que tiene a Cancelo y Cancelo ya sabe que es rápido o arma pie o monta el centro. Vamos a ver otra situación que se genera. Vemos a Foden saliendo de zona, lo que acaba generando que el central lo acabe persiguiendo y de ahí atacarle la espalda, que es lo que hablamos al principio, que hacen más movimientos al espacio de lo que hacían antes. Hay veces que Foden simplemente sale de zona, se lleva gente y pues Gundogan, Bernardo, De Bruyne lo aprovechan para atacar ese espacio. Hay veces que él mismo sale de zona, ve que le siguen, ¡pam! Y ahí ataco ese movimiento y sabiendo que tengo jugadores tan buenos como Bernardo, que ahora está abierto, y le mete un pase espectacular, pues es otra situación de peligro, de no tener un 9 al uso, pero que el hecho de estar moviéndose, esto es un movimiento que podría hacer un 9 normal, evidentemente, pero que, bueno, pues con Foden también lo pueden llegar a hacer por el hecho de que tiene su punta de velocidad, por el hecho de que el central siempre va a dudar en que si realmente va a venir a recibir o no. Entonces, si sí que sé que va a recibir de espaldas, yo como central prefiero reventarlo por detrás en el momento de recibir, que no dejarlo que se gire y que de ahí me pueda hacer mucho más peligro. Y bueno, pues es otra situación. Claro. Sacar y romper. Es que aquí Foden, por ejemplo, claro, tiene mucho espacio donde, digamos, en la zona de medio centro, tiene mucho espacio donde para poder salir de zona, digamos. Porque si hubiera un medio centro muy cerca del central del Brighton, posiblemente el central habría dicho, bueno, pues ya te quedas, claro, ¿no? A comunicación, cae en tu zona, tal, no sé qué. Pero aquí, como no tiene nadie por delante, hay muchos metros, pues claro, estoy pensando que si Foden hubiera ido a recibir de Bernardo Silva, tiene mucho espacio para recibir también en el centro, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí el central pues, está obligado un poco a salir de zona, claro, y ahí es cuando Foden se la hace. Exacto. ¿Qué más? Vamos a ver la siguiente. Esta es otra situación que también se da, que al final también se puede trabajar, pero también hay que tener una cierta inteligencia. O sea, yo es algo que también lo he trabajado en mis equipos, que lo tengan claro, pero luego también cambia el hecho de que el jugador sea listo para interpretarlo cuando toca. Cuando hablamos de tercer hombre, lo hemos comentado alguna vez, el tercer hombre es que si yo, por ejemplo, pongamos el ejemplo más simple, que yo soy un central, está mi lateral, yo quiero jugar con el lateral, pero está el extremo cerrando ese pase, ¿no? Yo no puedo jugar directo con él. Entonces tengo que recurrir a un tercer jugador para, que puede ser el interior de ese lado, juego con él para que él ahora sí encuentre al lateral derecho, por poner un ejemplo. Eso sería una acción de tercer hombre. Otras acciones, buscar al 9 para que el 9 descargue de cara con el interior. Entonces esa sería otra situación de tercer hombre.
Pero luego hay acciones de tercer hombre al espacio, que también se pueden trabajar, que es que cuando hay un jugador que deja de cara, puede haber otro que esté rompiendo al espacio. Entonces, yo con mis equipos siempre les hablo de, cuando hablamos de tercer hombre al espacio, yo tampoco les estoy hablando de como concepto, como eso que es la parte más importante, sino simplemente que tengan claro que si un compañero mío va a jugar de cara para otro, los que quedan por delante tienen que leerlo y reconocer si yo puedo atacar ese espacio o no. Entonces, si el 9, por ejemplo, viene y va a jugar de cara, si yo soy el extremo o soy el interior y reconozco que él está viniendo y que va a jugar de cara, yo antes ya lo estoy viendo para atacar ese espacio. Kevin De Bruyne es un jugador súper inteligente, lo reconoce, hay una situación de pared entre Foden y Grealish, y en cuanto la deja de cara Foden para Grealish, ya está, como vemos en la imagen, De Bruyne picando a la espalda para que le dé ese pase. Entonces, bueno, otra acción que se puede trabajar, que también lo hace el City, que es aprovechar esos movimientos de no tener una referencia de 9 y que el interior, los interiores o los extremos vayan picando a la espalda. Muy bien, vamos a ver la siguiente, si te parece. Vale, vamos a la siguiente, tampoco nos quedan muchas. Otra acción que se genera de por sí por el mero hecho de tener un falso 9 es que si el central no le sigue a la zona de medio campo, cosa que no lo va a hacer, pues acabas generando superioridad numérica por dentro. Entonces, a partir de aquí, el hecho de que Foden se pueda venir a sumar con Rodri, con Bernardo, con De Bruyne, con Gundogan, con el que esté jugando, va a hacer que tengan un hombre más, que tengan superioridad por dentro y en ciertos momentos les ayuden a avanzar, a progresar más fácil y a llegar a la última zona, ¿no? En este caso es llegar con Grealish, que ya han superado, están contra la última zona y de ahí pues cómo van a conseguir atacar. Que de hecho algo que luego hace muy bien, tanto en esta imagen como ya pasó a la siguiente, que es la última, que me parece algo importante, que es aprovechar la ventaja que han generado. Hay veces que hay equipos que, por ejemplo, en esta acción, imaginemos que, imaginemos no, que es la acción tal como es, llega Grealish, recibe con superioridad, hay veces que por el mero hecho de quizá ver que están llegando o que tenemos pocos jugadores, que el jugador aquí se frene, que también, según cómo sea la jugada, también se tiene que frenar, ¿eh? Pero en este caso Grealish se da cuenta que si él arranca y aprovecha la ventaja que tiene, está en situación de mano a mano. Si él se frena, va a llegar la primera ayuda y ya va a ser un 2 contra 1. Si se frena mucho, todos los que están corriendo para atrás, ya al final se va a volver a armar el sistema defensivo y vamos a tener que atacar de otra manera. Pero en este caso Grealish, es el partido contra el Leipzig en Champions, lo que acaba haciendo es atacar directamente, acelerar la acción, buscar ese mano a mano, lo acaba regateando, pum, y mete un golazo. Simplemente es esta idea, que tanto en la imagen como anterior como en esta, cuando ellos ven que tienen una superioridad, una ventaja, la aprovechan. Por ejemplo, en salida de balón, el City es un equipo que sale muy bien desde atrás. Si ellos consiguen superar esa presión alta y encontrar a los jugadores a la espalda de los que están presionando, arrancan y aceleran hasta que si pueden generar una ocasión, la van a generar. Si luego tienen que frenarse, se frenarán. Pero ellos aprovechan que tienen una ventaja para no perder esa ventaja. Que hay veces que pasan equipos que tienen una ventaja y de repente un jugador se frena y todo el equipo contrario pues vuelve a pasar el balón, vuelve a plantarse en el sistema defensivo y ya la ventaja se ha perdido. Obviamente que hay veces que tienes que hacerlo. Si tú tienes una ventaja de inicio, pero estás tú como extremo solo contra todo el equipo defensivo rival que te queda, pues no es inteligente, evidentemente. Hay que tener esa parte de interpretación. Pero si tú has creado una ventaja y la puedes aprovechar por acelerar la jugada, mejor. Y aquí es una acción en la que Grealish pues acelera, se va de su marca y marca el golazo. Estas son estrategias para, digamos, un poco sobrellevar la ausencia de un 9, pero es evidente que no tener un 9 puro en ocasiones le dificulta la vida. Sí. Es decir, aunque estas estrategias sean exitosas, es evidente que no tener un 9, pues claro, en situaciones en las cuales quieres añadir una estrategia más, quizá de centrar por arriba, por ejemplo, no tienes esa opción. Sí, o sea, creo que el hecho de no tener un 9 puro, del nivel que tienen este tipo de equipos, evidentemente, te impide quizá un par de cosas. Una es lo que tú dices, el hecho de poder centrar desde otras zonas, quizá, o sea, tener esa capacidad que antes lo comentamos un día con el Chelsea de Tuchel, que cuando el 9 era Werner, pues trataban de hacer estrategias similares a estas, buscar mucho centro desde línea de fondo y demás. En cambio, ahora estando Lukaku, pueden también añadir ese tipo de centros desde un poco más atrás, o centros por arriba en otros momentos. Y luego también está el hecho de que
pues Lukaku es capaz de generarse una ocasión por sí mismo, por la capacidad que tiene física y técnica, pero Kane haría lo mismo, o sea, también tendría la capacidad de pues, girarse, de usar el cuerpo, de tener capacidad para marchar. En cambio, pues Foden lo puede llegar a tener, pero en el momento del duelo físico con el central lo va a perder, no va a ser una situación de recibir de espaldas, aguantar los choques, girarse, quizá ganar y cuerpear y ganar ese espacio. Eso lo pierdes si no tienes un 9 puro que pues te puede dar goles. O sea, esto simplemente, este tipo de situaciones de que se puedan generar ocasiones por sí mismos, pues es una ventaja espectacular y que el City ahora mismo no la tiene, que tiene que ir sumando goles con mucha gente y no tiene la certeza de que va a tener un tío que las que tenga las va a enchufar. También está el hecho de que los 9 top son jugadores que tienen mucho gol y que tienen la facilidad para que de generar mínimas ocasiones convertirlas. Hay que ver si el resto de jugadores van a tener esa facilidad para el gol, que hay veces que tú puedes ser muy buen jugador, pero no tener ese feeling con el gol, y el 9 lo suele tener. Entonces esas son las partes en las que, bueno, el City tiene este déficit, que lo va a compensar de otras maneras y veremos si le va a servir o no. Y una última pregunta que te hago. Has comentado al inicio, desde la lesión de Ferran Torres ha jugado en esa posición Phil Foden, Raheem Sterling, Jack Grealish, incluso Kevin De Bruyne, lo puede hacer incluso Bernardo Silva. De todos estos futbolistas, incluyendo a Ferran Torres, que está lesionado, ¿cuál es el que te convence más a ti para ejercer esa función de falso 9? Pues la verdad, de lo que yo he estado viendo del City, me gusta cómo lo hace Foden, la verdad, lo ha venido haciendo últimamente. Y te da un plus en el centro del campo. O sea, quizá añado esta parte que con Ferran es un pelín diferente, pero Ferran es un jugador más de ir al espacio, que eso a mí me gusta también, que le genera también peligro al rival por el hecho de saber que te puede atacar la espalda en cualquier momento y realmente ganar esos duelos a la espalda. Que Ferran además tiene mucho gol, que eso es algo que, de nuevo, es importante, que vale dinero y que cuando no lo tienes lo echas en falta. Por lo cual, te diría que estos dos son los que más me han convencido de lo que he visto. Muy bien. De todos modos, creo que estamos de acuerdo en que el City, digamos, no le vendría mal tener un 9. No le vendría mal, sin duda. O sea, juegan muy bien. Esto les hace jugar de una manera determinada que es divertido de ver también en ciertos momentos. Pero vaya, sin duda. O sea, si puedes tener un 9 top, a ver, yo veo a Guardiola y le dices, oye, tu equipo actual o Haaland, o pone a Haaland, pues te dice meter a Haaland. Tu equipo actual o meterle a Kane, te lo va a decir sin ninguna duda. Y de hecho demuestra la importancia que tenía, que estaban dispuestos a ofrecer más de 100 millones de libras por Kane, así que ahí está. Muy bien, muchísimas gracias como siempre a Marcos por su impresionante explicación y por todas estas apoyos gráficos que nos han permitido entender a la perfección las estrategias de Pep Guardiola. Dejadnos como siempre en comentarios qué opináis sobre la estrategia de Guardiola, qué 9 os gustaría que ficharan los Citizens, y nosotros nos volveremos a ver muy pronto con un nuevo vídeo con Marcos Reina.